Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, siendo ya las 4:30, vamos a comenzar. El tema programado para el día de hoy es una revisión sobre el manejo de los Incoterms, haciendo énfasis en los Incoterms que tienen mayor funcionalidad, los que se utilizan con mucha mayor frecuencia. Mi nombre es José Gerardo Podestá, lo voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más sobre mí. Y yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones. Ejerzo la docencia en instituciones autorizadas, licenciadas por el Ministerio de Educación y por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, como mencionamos hace un instante, el tema programado para el día de hoy es la revisión de los Incoterms 2020, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en los Incoterms que se suelen utilizar con mayor frecuencia en el mercado internacional. Como punto de partida, recordemos que la versión actualizada de los Incoterms que tenemos vigente en este momento es la versión del año 2020. Esta es la última versión oficial de los Incoterms. Sin embargo, recordemos que los Incoterms se actualizan con una frecuencia de cada 10 años. Por ende, la versión previa a la que tenemos en este momento de los Incoterms 2020 es la versión del año 2010. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque en realidad no existe obligatoriedad de utilizar la última versión de los Incoterms. Eso quiere decir que en la actualidad se puede negociar, se pueden firmar contratos de compra-venta, órdenes de compra, órdenes de venta, y generar facturas utilizando Incoterms de la versión 2010, versiones anteriores, inclusive de la versión 2000. ¿Qué tanto cambian los Incoterms? En realidad, las modificaciones se llevan a cabo justamente ajustando algunos pequeños detalles a lo requerido por el mercado internacional, y esta recopilación de información, estas sugerencias, estas recomendaciones, vienen a estar dadas por los principales agentes económicos que participan de los Incoterms, las empresas privadas. ¿Cómo es que se da esto? Veamos. El organismo encargado de actualizar y publicar los Incoterms cada 10 años es la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es un organismo societario. Societario nos referimos a que la Cámara de Comercio Internacional está conformada por la asociación de todas las demás cámaras de comercio locales representativas de cada país que es miembro de la OMC. Por ende, si la Cámara de Comercio Internacional es un organismo societario que guarda relación directa con todas las demás cámaras de comercio locales representativas de cada país que es miembro de la OMC, recordemos que quienes están asociados a estas cámaras de comercio son las empresas privadas. Por ende, es que la Cámara de Comercio Internacional realiza la consulta directamente a todas las demás cámaras de comercio locales, quienes a su vez levantan información de la experiencia del manejo y uso de los Incoterms de las empresas privadas que tienen registradas dentro de cada cámara representativa. Es así que cada una de estas cámaras locales transmite esa información directamente a la Cámara de Comercio Internacional, y en ese momento se evalúan las modificaciones, las actualizaciones o algunos pequeños detalles que deberían de ajustarse a solicitud, a requerimiento, sugerencia y recomendación de los principales agentes económicos que participan del rubro de comercio exterior. Estamos hablando de las empresas privadas. Muy bien, pero como mencionamos hace un instante, recordemos que no existe la obligación de utilizar la última versión de los Incoterms. Tranquilamente se podría utilizar una versión anterior. ¿Cuál es la forma en la cual se utilizan los Incoterms? ¿Cuál es la forma en base a la cual se plasma la información del Incoterm acordado?
La referencia con la cual se debe trabajar actualmente es, primero, hacer la mención al Incoterm, por ejemplo, FOB, después la versión de ese Incoterm, FOB 2020, y finalmente el punto de entrega de la mercancía. En este caso yo podría decir FOB versión 2020, donde se va a entregar la mercancía en el medio de transporte X que se encuentra en el terminal marítimo tal. ¿Ok? Es la forma correcta en la que se debe trasladar la información. Otro ejemplo. Recuerda que ese Incoterm siempre debe estar amarrado al precio de la mercancía. Por ende, para hacer una definición mucho más clara de la forma en la que se precisa esta información, brindaríamos primero el monto total, la moneda, el Incoterm, la versión del Incoterm y el punto de entrega de esa mercancía. Esa es la forma correcta en la cual se debe hacer mención a un Incoterm en un documento oficial, tal como puede ser la orden de compra, orden de venta, contrato de compra-venta internacional, la factura comercial, entre otros documentos. El objetivo de trabajar en base a Incoterms, términos de negociación comercial, es que desarrollemos una estandarización en base a procesos de negociación. Esto lo inclusive de forma clara en la Ley General de Aduanas. Si recuerdas un poco en la Ley General de Aduanas, en los principios de la Ley General de Aduanas tenemos el principio de estandarización. ¿Qué quiere decir? El manejo de estándares a nivel internacional. Dimensiones de paletas, dimensiones de contenedores, pero también ahí podrían calzar los términos de negociación internacional, los Incoterms, que tienen el mismo significado, la misma referencia a nivel internacional para todos los países que suelen trabajar con estos términos. Es decir, es una herramienta que permite facilitar muchísimo el entendimiento entre el consignante o exportador y el consignatario o importador. Nos ayudan a reducir riesgos de conflictos legales, nos ayudan a dejar de forma mucho más clara la explicación de la atribución de responsabilidades, el manejo de algunos riesgos, el punto de entrega de las mercancías. Los sentidos del uso de un Incoterm es brindar mayor claridad, compromiso, conocimiento de riesgos. Los Incoterms son vinculantes solo entre dos partes, consignante o exportador, consignatario e importador. Tienen reconocimiento a nivel internacional, por algo son actualizados por la Cámara de Comercio Internacional y obligan al cumplimiento de ciertas responsabilidades. Sin embargo, si los Incoterms son términos de negociación comercial, podríamos aseverar de que un Incoterm viene a ser una ley, pero ojo, una ley entre partes. Una ley vinculante entre consignante y consignatario, una ley que debe cumplirse a cabalidad entre consignante y consignatario, entre exportador e importador. ¿Cuáles son los principales riesgos que surgen en el mercado internacional que conllevan a que se utilicen Incoterms? Esto vamos a verlo de forma paralela. Los principales riesgos que suelen ocurrir en el mercado internacional, en el transporte internacional de mercancías, sobre todo en el transporte marítimo, que es el transporte que se usa con mucha mayor frecuencia, son los riesgos relacionados a la interferencia humana, robo, piratería, terrorismo, peligros de la mercancía durante el proceso de transporte, el extravío de bultos, una mala maniobra en el momento de hacer la descarga, el transbordo, riesgos propios o inherentes de medio de transporte, una colisión, una explosión, hundimiento, una avería, fenómenos que provienen del ambiente externo, en este caso de la naturaleza, ruptura de cadena de frío, si trabajamos más aún con mercancía que es sensible, que viaja en un contenedor eh, refrigerado integrado,
guerras internacionales, terrorismo. Estos son los principales riesgos que suceden o pueden presentarse con mucha mayor frecuencia en el rubro de transporte internacional marítimo de mercancías. Y para que nosotros contamos con el uso de solicitar una prestación de servicios para firmar un contrato de seguro, una póliza de seguro, en base a algún nivel de cobertura, una cláusula en particular, la cláusula A, la B y la C. ¿De dónde salen estas cláusulas? Estas cláusulas son la consecuencia del Convenio de Londres. Convenio de Londres plantea tres niveles de cobertura, A, B y C, siendo la cobertura C la más básica, la B término medio y la A, entre comillas, contra todo riesgo. Esto para transporte marítimo. Y para el transporte aéreo, el Convenio de Londres indica que solamente existiría la cláusula A. No hay una cláusula B ni una cláusula C. Y para el transporte terrestre, el Convenio de Londres para transporte terrestre no nos dice absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que la contratación de una póliza de seguro para transporte terrestre internacional recae directamente sobre la libre decisión de una empresa prestadora de servicios, de seguro, la cual determinará el nivel de cobertura que requiere el cliente en base a la hoja de ruta donde se establece la ruta exacta por donde va a transcurrir, por donde va a transitar en medio de transporte en mención. Muy bien, ya que hemos dejado un poco más en claro manejo de los niveles de cobertura, las cláusulas de cobertura y el respaldo que estas tienen en el transporte marítimo A, B y C por el Convenio de Londres, y en el transporte aéreo solo existe cláusula A. Ya sabemos que en el transporte terrestre depende total y completamente de la empresa de seguros. Avancemos un poco más. Y es aquí donde vamos a hacer la primera clasificación de los Incoterms de la versión 2020. La primera clasificación se hace en base al medio de transporte. Al igual que en la versión 2010, se mantiene el mismo número de Incoterms, 11 Incoterms, de los cuales 4 son exclusivos de tratamiento marítimo: el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Mientras que el WORDS, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU, que es un nuevo Incoterm, DPU reemplaza al DAT, vienen a ser Incoterms que se utilizan con cualquier medio de transporte. Esta es la primera clasificación de los Incoterms, en base al medio de transporte. Otra forma de clasificarlos es en base a grupos. El grupo E, donde solamente vamos a encontrar el WORKS. El grupo F, donde se encontrará el FCA, el FAS, el FOB. El grupo C, donde estará el CPT y el SIP, el CFR y el CIF. Y finalmente el grupo D, donde encontraremos al DAP, al DPU y al DDP. Dos formas de poder clasificar los Incoterms de la versión 2020. Recuerda que continúan siendo 11 Incoterms, al igual que en la versión 2010. Lo único que ha cambiado en cuanto a denominación Incoterm, DAT, que ahora está reemplazado por el Incoterm DPU. Vamos a hacer una revisión veloz sobre los principales Incoterms y la forma en la que suelen utilizarse. Uno de esos Incoterms viene a ser el EXWORKS. ¿Ok? El Incoterm EXWORKS. ¿Qué denota EXWORKS? Es la entrega de la mercancía que debe concretarse en un local que corresponde al exportador o consignante. Cuando hablamos de la versión 2010 nos dice que el EXWORKS permite entregar la mercancía en una fábrica o en un almacén, pero no es muy clara. Podría ser, por ejemplo, que el exportador tenga su local de ventas y tenga su centro de distribución o almacén, no sé, en otro departamento, de donde distribuye a nivel nacional. Partiendo de ese punto, hay una gran diferencia en el EXWORKS entre si es una entrega en el centro de distribución logística o almacén o en el centro de ventas. Es decir, esa pequeña diferencia, ese pequeño dato podría generar un flete local adicional para el importador. Así que sí es información sensible que se debe tratar a detalle.
Recordando nuevamente cuando hablábamos de la versión de los Incoterms en la versión 2010, se entendía que en el LSWorks nosotros estábamos haciendo mención a la entrega en fábrica o almacén. Sin embargo, ahora que hacemos la mención en 2020, como mencionamos hace un instante, para nombrar al Incoterm se debe mencionar en primer lugar el monto, la divisa, el Incoterm, la versión del Incoterm y el punto designado para la entrega de la mercancía, que debe ser un punto designado que corresponda geográficamente hablando a un recinto el cual pertenece a la empresa consignante, a la empresa que realiza la exportación. Y ya no nos limitamos solamente a la fábrica o al almacén. Podría ser un centro de distribución, podría ser inclusive, si no se trata de fábrica o almacén o centro de distribución, podría ser o alguna filial o sucursal de la sede principal. Pero esta información queda clara desde un inicio, dado que en la mención del Incoterm ya se está consignando de forma clara que SexWorks va a registrar la entrega de la mercancía en un lugar definido desde un inicio. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad al momento de realizar una exportación en términos SexWorks? Por ejemplo, si nosotros fuéramos a realizar la exportación en términos SexWorks, nuestra responsabilidad es entregar la mercancía solicitada por el importador en nuestro local, sea la fábrica, el almacén, el centro de distribución, la filial, sucursal, etcétera, pero que se haya hecho mención al nombrar el encuentro. Nuestra responsabilidad como exportadores llega al hecho de que debemos entregar esa mercancía puesta sobre el piso en el último embalaje final. ¿Qué quiere decir? La mercancía ya debe encontrarse embalada, ¿ok? En el embalaje final, ese embalaje debe poseer el registro de los pictogramas, las señalizaciones, el código de barras, el número de lote, toda la información que podemos grabar en el embalaje. Ahora, el embalaje también debe ser de un material acorde al tipo de mercancía, ¿no? No siempre es una caja de cartón corrugado de doble tapa. Sin embargo, nuestra responsabilidad como exportadores es entregar esa mercancía sobre el piso en el último embalaje final. Nada más. Y adicional a ello, y es que lo requiere nuestro cliente, podríamos entregarle también el certificado de origen. Pero nuestra responsabilidad llega hasta ese punto. La mercancía no es colocada sobre una paleta, la mercancía no está paletizada, la mercancía no está apilada, la mercancía no está puesta dentro de un contenedor y el contenedor sobre un medio de transporte. No, eso no involucra a un Incoterm Works. Es el importador, en todo caso, quien deberá acercarse al local del exportador con su propio medio de transporte y de contenedor y traer consigo sus paletas, junto con sus propios estibadores, para que puedan realizar el proceso de unitarización denominado paletización, si es que la mercancía va a ser apilada sobre una paleta, o contenedorización, si la mercancía es demasiado grande como para ir sobre una paleta y debe ir en contacto directo con las paredes y la base del contenedor. Pero esto ya es responsabilidad directa del importador. Siguiente Incoterm que también se suele utilizar con frecuencia, el Incoterm FCA. Es más, este es uno de los Incoterms que suele utilizarse con mayor frecuencia, casi en un 40-45% de las veces, ¿ok? Este es uno de los Incoterms más frecuentes, el FCA. Se utiliza entre un 40-45% de veces. ¿Por qué? Porque es un Incoterm que nos brinda bastante maniobrabilidad. ¿Qué quiere decir eso? FCA, franco transportista, indica que la mercancía debe ser entregada en un punto convenido. Ahora, cuando hablamos de punto convenido, generalmente se entendía por punto convenido en la versión 2010 que la mercancía debía ser entregada en un terminal.
en el terminal marítimo, en el terminal aéreo, en el terminal terrestre. Sin embargo, no necesariamente debe ser entregada en esta dirección, ¿no? En la dirección del terminal marítimo aéreo terrestre. Se entiende también que el FCA nos puede permitir la entrega de la mercancía en un lugar convenido considerado zona secundaria. ¿Cómo así? Imagina que, por ejemplo, tienes un cliente que te pide que realices una exportación en FCA, pero que debes trasladar la mercancía a un almacén. Ojo, no estamos hablando de un almacén aduanero, estamos hablando de un almacén común y corriente, un almacén local. Tú en este caso tendrías que trasladar la mercancía como exportador, habiéndola ya unitarizado en una paleta. ¿Hacia dónde? Tendrías que trasladar esa mercancía hacia un lugar convenido, un almacén X. Pero ¿con qué finalidad te pediría el importador que traslades la mercancía paletizada hacia esa dirección? Porque probablemente tú no seas el único proveedor de este importador. Podría ser que este importador se encuentra consolidando mercancía de todos sus proveedores en este almacén para finalmente realizar el proceso de cubicación y volumetría y ver si es que los contenedores pueden ingresar todos en un solo contenedor o en más de uno. Y finalmente esto ya será responsabilidad suya. Es decir, este Incoterm se puede utilizar, como mencionamos hace un instante, no solamente tomando como punto de referencia que el lugar designado es un terminal marítimo aéreo terrestre, sino que puede ser también un almacén. ¿Con qué finalidad lo haría el importador? Consolidar su carga de diferentes proveedores dentro de un solo contenedor. De modo tal que sería mucho más sencillo para él realizar el traslado de su mercancía. Sin embargo, recuerda que cuando hablamos de un FCA, es el exportador quien realiza el despacho de exportación. Pero acá hay una estrategia que puedes trabajar también de la mano con el FCA y que también es bastante utilizada. Por algo el FCA, como te mencioné hace un instante, se utiliza casi en un 40% de veces. ¿Cómo funciona este nuevo manejo que se utiliza en el FCA? Recuerda que cuando hablamos de Works, cuando hablamos del Works, la mercancía tenías que entregarla sí o sí sobre el piso, en contacto con el piso. Esa mercancía debía estar en un embalaje final y esa mercancía debía ser entregada no solo en la fábrica, en el almacén, podía ser en un centro de distribución, sucursal, filial, en una dirección que debe indicarse en el nombre del Incoterm. ¿Qué sucedería si en este caso el importador nos dice, necesito que me entregues la mercancía en FCA? Muy bien, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que realizar el despacho de exportación y debo entregar la mercancía en un punto convenido. Y te pregunta, necesito que me envíes la mercancía en FCA y te da como dirección o punto de entrega tu propio local. ¿Qué quiere decir esto? Tu cliente, el importador, de manera estratégica te está diciendo que debes entregar la mercancía en tu local como si fuera un Works, pero la mercancía no la vas a entregar solo en el último embalaje final y puesta sobre el piso, sino que vas a entregar la mercancía unitarizada o paletizada o contenedorizada y ese contenedor vas a colocarlo sobre un medio de transporte. En otras palabras, es el importador el que se va a acercar a tu local y cuando se acerca a tu local, como si fuera un Works, va a encontrar la mercancía en tu local, pero ya no sobre el piso. Va a encontrar la mercancía ya unitarizada o paletizada o contenedorizada sobre el medio de transporte. Esta es otra forma en la cual puedes sacarle provecho a un FCA desde el local del exportador. ¿Y por qué haría eso, profesor? En algunos casos por tema de seguridad. No es lo mismo que entregues la mercancía en un Works con toda la seguridad del mundo en el local del exportador, a que se trabaje en un FCA con un punto distinto de entrega, un punto convenido completamente diferente, porque existe mayor riesgo. Por eso es que el FCA se puede trabajar estratégicamente acercándose lo más posible a un Works como ubicación de punto convenido.
Otros dos Incoterms que también se utilizan con frecuencia son el FAS, franco al costado del buque, donde la mercancía es entregada en el puerto de origen, en el terminal portuario, antes de ser cargada sobre el buque. Para esto, la mercancía ha tenido que ser colocada al lado del medio de transporte. El nombre del Incoterm sería el monto de dinero, la divisa, FAS, después de FAS la versión 2020, después de 2020 el nombre del terminal portuario. APM Terminal, por ejemplo, Muelle Norte del Callao, al costado del buque, físicamente donde se entrega la mercancía en ese terminal portuario. El FOB también es otro Incoterm que se suele utilizar con bastante frecuencia. El FOB involucra un paso adicional al FAS. En el caso del FOB, la mercancía debe ser puesta sobre la superficie del buque. Es decir, la mercancía debe haber sido puesta sobre el buque. Hay un paso adicional al FAS. La estiva, ¿no? A colocar ese contenedor sobre el buque. Para nombrar al Incoterm FOB mencionaríamos el monto de dinero, la divisa, el Incoterm FOB, la versión y como punto de entrega de la mercancía, el nombre del medio de transporte marítimo, el nombre de la naviera, el nombre del buque, dónde va a ser consignada esa mercancía. Hasta aquí acabamos de ver el manejo del Incoterm Works, el manejo del Incoterm FCA, el FAS y el FOB. De estos cuatro Incoterms, el que es más frecuente de ser utilizado es el Incoterm FCA. Después del FCA, entre estos cuatro, el que también tiene mucha mayor frecuencia de uso, viene a ser el FOB. En tercer lugar viene el FAS y en cuarto lugar viene el Works. Esto si es que nos enfocamos solamente al grupo E y al grupo F. Pero acá también hay un detalle importante que mencionar. Cuando realizamos la entrega de la mercancía en términos FAS o en términos FOB, y en términos FAS o en términos FOB, debe realizar el despacho de exportación. Pero acá hay un dato importante. También debes informar sobre los eventos indeseables, los hechos indeseables que hayan ocurrido, de modo tal que puedas alertar tanto a la administración aduanera como al importador, como a tu contraparte. ¿Y eso por qué, profesor? Lo que sucede es que ahora para distribuir o asignar responsabilidades no solamente es necesario la identificación del Incoterm, sino también que haya existido de por medio un informe, un reporte de hechos indeseables ocurridos y que aún así hayan sido aceptados o, en este caso, se haya permitido continuar con la operación por parte del importador. Por eso es importante ahora utilizar ese informe de hechos indeseables ocurridos. Los siguientes cinco terms, que también se suelen usar con bastante frecuencia, son los del grupo C. Los del grupo D no son muy frecuentes. En frecuencia, primero tenemos al grupo F, en segundo lugar tenemos al grupo C y en tercer lugar al grupo E. El grupo D difícilmente está dentro de la capacidad de una empresa realizar un manejo logístico de exportación, cubriendo mayor nivel de responsabilidad. Sin embargo, no es que no existan exportaciones en base a esos Incoterms. Vamos a revisar los Incoterms del grupo C, de la familia C. En primer lugar, en el grupo C tenemos una división inicial. Incoterms exclusivos de transporte marítimo, el CFR y el CIF. Incoterms de cualquier otro medio de transporte, el CPT y el CIP. Son muy parecidos. CFR se parece mucho al CPT y el CIF al CIP. Veamos, en el CFR, al igual que en el Incoterm FOB, físicamente la mercancía debe ser entregada sobre el medio de transporte. Sin embargo, el CFR involucra que el exportador también sea quien contrate el medio de transporte internacional. Y esto es importante porque si el exportador o consignante contrata el medio de transporte internacional, contrata el flete internacional, el flete vendría a ser pagado en origen, lo cual quiere decir que no va a tener recargos como el collect fee, el BAF, entre otros tipos de recargos que considere la línea naviera.
no van a haber ajustes. El CFR involucra entonces que físicamente la mercancía sea entregada sobre el medio de transporte, pero adicional a esto el exportador debe haber contratado el servicio de flete internacional de mercancías, ¿no? Con la línea naviera. Flete en el cual se puede haber definido si el pago era en base al peso en toneladas o al volumen en metros cúbicos. Flete que finalmente, al ser contratado por el exportador, va a ser pagado en origen. En el CIF, la mercancía es entregada igual físicamente sobre un medio de transporte. Es el exportador quien contrata el flete internacional de mercancías. Y adicional a ello, el exportador tiene la obligación de contratar el seguro de transporte de las mercancías. En la versión 2010, solamente se concluía con seguro. No había ningún otro tipo de aclaración sobre el tipo de seguro. De modo tal que en la versión 2010, el importador, por ejemplo, podía solicitar que se contrate el seguro con una empresa de transporte y un nivel de cláusula de protección que necesitara, pero no necesariamente era la que iba a utilizar el exportador, debido a que si el exportador iba a hacer la exportación en términos CIF, es el exportador quien tiene la obligación de contratar la empresa de seguros que le parezca y el nivel de cobertura que considere conveniente. Como esto generaba conflicto entre el consignante y el consignante o exportador, por exportar en términos CIF, tenía la decisión de contratar la empresa de seguro y el nivel de cobertura que prefiera, pero el importador o consignatario podía solicitar que se contrate algún medio de cobertura mucho más elevado, mucho menos elevado, o alguna empresa de seguro en particular. Es por eso que para evitar ese tipo de conflicto en la versión 2020, en el término CIF, en el Incoterm CIF, se considera el costo seguro y flete, pero el seguro viene a ser el seguro básico, el seguro cláusula C. Ahora, esto no quiere decir que no pueda mejorarse esa cláusula A, B o A. Se puede mejorar, pero esa información debe ser contenida en un segundo contrato, donde el exportador se compromete a utilizar a sugerencia o a solicitud del importador la contratación de una empresa de seguros en particular y un nivel de cobertura diferente al que indica el término CIF, un nivel de cobertura B o A. Ese segundo contrato por endoso va a tener que adjuntarse al contrato original, puesto que esta información que incluye a un tercero, una empresa de seguro, no podría ir en el contrato de compraventa internacional original. Por eso es que ahora en la versión CIF en seguro necesariamente es una cláusula C, pero puede mejorarse a B o a una cláusula A. Como profesor, previa negociación y firma de ese acuerdo en un contrato secundario que se va a anexar al contrato original. Sin embargo, acá puede subir del contrato de seguro en cláusula C al B o al A. No hay ningún problema. Pero por defecto se considera que el seguro viene a ser una cláusula C. Los otros dos Incoterms que pertenecen al grupo C son el CPT y el SIP. El CPT funciona casi igual que el CFR, transporte pagado hasta. Se cubre el transporte internacional. Pero el SIP también incluye un seguro muy similar al SIF. El detalle está en que en el SIP ese seguro viene a ser una póliza de seguro con una cláusula A. Profesor, me imagino que en el SIP esa cláusula A también se puede negociar, como en el SIF. No, porque se puede negociar la modificación de una cláusula de seguro hacia arriba. Puedo cambiar la cláusula de seguro C a una B o a una A, pero no puedo bajar una cláusula de seguro A en el SIP a una cláusula B o a una cláusula C. Eso no se puede. Esa es la diferencia que existe entre el SIF y el SIP. Ahora, pero ¿qué tanta relevancia tiene esto de la contratación de seguro? En realidad, como vimos hace un instante, depende del nivel de cobertura que tú pretendas contratar para proteger el traslado internacional de tu mercancía. Si bien es cierto, ya hemos mencionado hace un instante que para transporte marítimo existen las tres cláusulas, recuerda que para el transporte aéreo solo existe una, la cláusula A. Y ahí también tienes la explicación de por qué en el CIF, que es un Incoterm exclusivamente de transporte marítimo,
El seguro comienza con una cláusula C, pero podría transformarse en una B o en una A, mientras que en el SIP, la cláusula de seguro necesariamente es la cláusula A. Ahora, esto también sirve para que podamos tener en claro lo siguiente. Cuando alguien te pregunte si los Incoterms sirven para poder realizar un proceso de negociación en cuanto a términos que se van a respetar para asignar responsabilidades, riesgos y punto de entrega de mercancías, es una afirmación correcta, pero no es que los Incoterms, en cuanto a seguro, tengan la obligación de contratar un seguro, porque hay Incoterms que ni siquiera a indicarte que hay que contratar un seguro. Pero tampoco es que no exista la obligación de contratar un seguro, porque si estás trabajando con un CIF, existe la obligación de contratar un seguro. Entonces, no es que los cinco terms trabajen de manera obligatoria o no obligatoria la contratación de un seguro, sino que depende del Incoterm. Si yo exporto en CIF, obviamente hay una obligación para utilizar un seguro. Si yo hago una exportación en términos, por ejemplo, DDP, no necesariamente hay una obligación. Yo tengo que cumplir simplemente con la entrega de la mercancía en el punto de destino. Estos cinco terms no son de uso tan frecuente, el DAP, el DPU y el DDP. Sin embargo, funcionalmente suelen ser los más completos. Punto importante, si bien es cierto, son los cinco terms más completos, requieren también de que el exportador o el consignante maneje una logística tan completa y detallada que les permita cumplir con este nivel de responsabilidad al entregar la mercancía, dado que todos los cinco terms del grupo D van a tener como obligación la entrega de la mercancía en el punto de llegada y de ahí en adelante hasta el local del importador. Esta ha sido una revisión veloz sobre los principales Incoterms. No vamos a hacer tanto énfasis en el DAP, en el DPU y en el DDP porque se utilizan a nivel, digamos, tan alto. Los que se utilizan con más frecuencia son, ya les mencioné en primer lugar, el FCA, es el principal, casi un 40% de operaciones de las que se realizan al día suele ser en FCA. Después del FCA continúan los demás cinco terms del grupo F, vienen también los cinco terms del grupo C y finalmente el Incoterm del grupo E. Exportaciones en términos de Incoterm de la familia D no son muy frecuentes, sin embargo, si es que se da la posibilidad de trabajar con alguno de ellos, es una excelente opción, dado que el nivel de compromiso se extiende para el exportador o consignante. En estos cinco terms no existe la obligación de contratar un seguro, pero tampoco existe la exclusión de contratar un seguro. Depende de si el exportador decide contratar o no. No es que haya obligación, pero tampoco hay que pensar que no se debe contratar un seguro. Simplemente depende de. Y con esto vamos a terminar la presentación programada para el día de hoy. Hemos hecho en realidad una explicación bastante veloz, tomando en cuenta que se trata de un webinar, una presentación rápida sobre los cinco terms. Y hoy teníamos que enfocarnos en revisar cuáles son los cinco terms que se utilizan con mayor frecuencia. No hemos entrado tanto a detalle dentro de cada uno, pero esta presentación ha sido orientada al uso de los cinco terms. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Espero la presentación haya sido de su agrado. Tendremos una próxima oportunidad la semana que viene para entrar mucho más a detalle con la explicación de los cinco terms, pero la próxima semana hablaremos mucho más enfocados a casos puntuales, ejemplos, casuísticas de Incoterms. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Pueden contactarme vía el área académica de CAMEX, si es que tienen alguna duda o consulta, cuentan con la presentación, o directamente me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá.
Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por haberme acompañado en esta presentación. Que tengan una excelente y linda. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buena.